Se dice que el arcángel Miguel es el arcángel más fuerte de la Biblia. El título arcángel, que significa el jefe de los ángeles, solo aparece unas pocas veces en la Biblia. El misterio que rodea a los ángeles es, como se puede imaginar, bastante difícil de desentrañar. Y quizás eso es lo que los hace tan fascinantes, ya que hay tanta intriga en torno a su vaga presencia en la Biblia. Aunque las Sagradas Escrituras están llenas de ambigüedades con algunos de sus personajes, quizá no haya ninguno más ambiguo que el arcángel conocido como Miguel. No obstante, a pesar de su minúscula presencia en la Biblia, el arcángel Miguel ha cultivado una devoción masiva. No solo de los de la fe cristiana, sino también de los de la fe judía e islámica. Dado que el arcángel Miguel aparece en los 3 textos religiosos, en alguna capacidad u otra. Y yo soy el documentalista. Y esto es el ángel más fuerte del cielo. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Se le considera el mejor defensor del Dios bíblico. Es un ser tan poderoso que es capaz de desterrar a Lucifer del cielo por sí mismo, sin la intervención directa de Dios. Su nombre, que significa el que es como Dios, suele considerarse un ángel de protección y quizás el más poderoso de todos los ángeles de Dios. No hace falta decir que, como el más poderoso, Miguel es el líder dentro del reino de los ángeles y sirve como guerrero para derrotar a las fuerzas del mal en todas sus formas. El arcángel Miguel en la Biblia. ¿Sabías que el arcángel Miguel solo se menciona un total de 6 veces en la Biblia? Se le menciona 3 veces en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, donde solo se le menciona por otra entidad desconocida, y más tarde de nuevo en el Nuevo Testamento en su batalla contra Lucifer y los otros ángeles caídos. También aparece en la epístola de Judas, en un debate con Satanás, y se vuelve a aludir a él en la primera epístola de los Tesalonicenses, aunque en este caso no se le nombra explícitamente. En todos estos relatos, las escrituras que apoyan al arcángel Miguel son, en el mejor de los casos, imprecisas. Y como he dicho antes, tal vez de ahí provenga la fascinación por él, en el sentido de que la Biblia no nos dice mucho sobre este audaz y brillante personaje. El libro de Daniel. La primera mención del arcángel Miguel aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, y es prácticamente solo eso, una mera mención. Daniel, sirviendo como profeta de Dios, alaba a su Señor con la esperanza de que traiga algo de estabilidad a la agitación de Israel, y espera confesar todos los pecados de su pueblo. Durante esta oración, un ser se le da a conocer, y es descrito en Daniel 10:5 al 6. Un hombre vestido de lino, cuyos lomos estaban ceñidos de oro fino de Ufaz. Su cuerpo era también como el berilo, y su rostro como la apariencia de un relámpago, y sus ojos como lámparas de fuego, y sus brazos y sus pies de color del bronce bruñido, y la voz de sus palabras como la voz de una multitud. Lo más interesante de estos pasajes es que la entidad, poderosa como parece ser, afirma que ha sido resistida por el príncipe de Persia.
y que esto le ha retrasado en llegar a Daniel. Daniel 10:13. Pero el príncipe del reino de Persia se me resistió durante 22 días. Pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y me quedé allí con los reyes de Persia. Aunque la naturaleza de la ayuda de Miguel no se detalla más allá de esto, podemos deducir que la entidad en cuestión es reforzada por Miguel, y por tanto, del lado de Dios. El hecho de que Miguel viniera a ayudar a esta entidad nos muestra tal vez la base de su reputación como protector. La participación de Miguel también muestra a Daniel que la entidad que se ha acercado a él está del lado de Dios, ya que Miguel solo trabaja teniendo en cuenta las intenciones divinas. Es difícil tener una idea real de quién es Miguel y cuáles son sus grandes atributos. Basándose solo en el Antiguo Testamento, definir a Miguel es una tarea difícil, porque francamente no está físicamente presente. Podemos deducir alguna idea de cuál es el papel de los arcángeles, y es el de disipar las fuerzas del mal. Algunos dicen que los demonios. Si tomamos la analogía del demonio, hay quienes creen que el príncipe de Persia, a falta de una identidad real, es de hecho un demonio. Si este es el caso, entonces podemos deducir que de este encuentro, los ángeles y los demonios participan en batallas espirituales. Tal vez por eso, Daniel no puede entender o transmitir la gravedad de lo que está sucediendo en aquel encuentro, ya que está más allá de él para comprender la conceptualidad de los ángeles luchando contra los demonios. El libro del Apocalipsis. Sin embargo, tenemos una comprensión mucho mejor de la persona del arcángel Miguel. Una vez más tarde en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro del Apocalipsis, Dios creó un ser perfecto, una hermosa creación que era tan divina y poderosa en comparación con sus pares, que se volvió lamentablemente arrogante, orgulloso y soberbio. Como recordarán, su nombre era Lucifer, y en poco tiempo creyó que estaba por encima de Dios, y que era lo suficientemente digno para gobernar los cielos. Peor aún, muchos se dejaron llevar por el carisma y la pasión de Lucifer y creyeron que podían derrocar a su Dios, por lo que se unieron a él en la búsqueda de su usurpación. Desgraciadamente, para Lucifer, desafiar a Dios sería una preocupación secundaria para él, porque primero tenía que superar la resistencia liderada por el arcángel Miguel. Tuvo lugar una feroz batalla, pero Lucifer pronto se dio cuenta de que Miguel era más fuerte de lo esperado. Así es que Lucifer se transformó en dragón, como se indica en Apocalipsis 12:7-8. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y lucharon el dragón y sus ángeles y no prevalecieron, ni se encontró ya su lugar en el cielo. A partir de estos pasajes, entendemos un poco mejor a Miguel. Ya dedujimos, por su escurridizo encuentro con el príncipe de Persia, que Miguel era un luchador, probablemente lo que luchó con resistencia por la gloria de su Dios. Pero, como en la mayoría de las batallas, la medida de un hombre está determinada por el tamaño de su enemigo. El príncipe de Persia le había dado batalla a la entidad desconocida por 21 días, y yendo por su profecía, el arcángel Miguel prevalecería, mostrándonos cómo él tuvo éxito donde otros no lo tuvieron. Pero el príncipe de Persia era un adversario relativamente desconocido, por lo que no podemos comprender el grado de lucha que se le dio a Miguel. Pero cuando el personaje es tan audaz como Lucifer, la criatura creada perfectamente por Dios, podemos estar de acuerdo en su mayoría en que esto enfrentó a Miguel con un enemigo de igual habilidad. Algunos incluso podrían decir que Miguel estaba en desventaja y que se enfrentaba al ángel favorito de Dios convertido en un dragón. De esto podemos deducir que Miguel es ciertamente valiente. Incluso pensaría en enfrentarse a Lucifer,
el ser que había sido creado por Dios para ser casi perfecto. Por esa lógica, Miguel pudo haber considerado su mortalidad en un duelo con alguien como Lucifer, pero sin dudar, Miguel dijo haber derrotado a Lucifer y a todos sus ángeles. Además, Miguel demuestra lealtad y que no se aleja de Dios y se une a Lucifer, donde tantos otros ángeles eligieron hacerlo. También es notable que durante esta batalla, cuando las cosas se vieron sombrías, Lucifer se convirtió en un dragón y hace un último asalto contra Miguel, solo para ser derrotado. Aunque no se especifica si el arcángel Miguel tiene también la misma capacidad de transformarse en dragón u otra cosa, al parecer, decide no hacerlo y se enfrenta a Lucifer, como lo había hecho desde el principio de la batalla. Hoy en día algunos creen que el arcángel Miguel está entre nosotros en la tierra y que su papel como protector divino no ha cambiado con el tiempo. Se entiende que muchos creyentes invocan al arcángel Miguel en tiempos de necesidad, particularmente en tiempos de peligro potencial, en el sentido de que Miguel les responderá y los librará a salvo de una determinada circunstancia. Finalmente, he querido dejar una pequeña y corta oración al arcángel Miguel, en caso, ya sabes, de que lo necesites. Oración del arcángel Miguel. Arcángel Miguel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra protección contra la maldad y las acechanzas del demonio. Que Dios lo reprenda. Te lo pedimos humildemente. Y haz tú, oh príncipe de la hueste celestial, con el poder de Dios, arrojar al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vengan por el mundo para la ruina de las almas. Amén. Yo soy el documentalista y esto fue el ángel más fuerte del cielo.